Suerte. Bueno, buenos días a todos. La verdad que para mí es un privilegio, un honor enorme estar acá compartiendo con ustedes. Le doy gracias a mis pastores por la inmensa oportunidad que me dan, ¿no? Ellos me inspiran siempre y me han ayudado muchísimo, como nos ayudan a cada uno de nosotros, y la verdad que se lo agradezco de todo corazón y para mí es un honor hermoso. Vamos a compartir nuestra declaración de fe. ¿Qué les parece? Ahí va a salir en pantalla. Para Dios no hay imposibles. Cualquier milagro lo puedo alcanzar. Cualquier enfermedad se puede sanar. Cualquier situación puede cambiar. Toda pobreza me abandona y sus riquezas me alcanzan ahora. Todo me sale bien porque para mí todo es posible. En Él todo es posible. Créanlo porque es así. En Dios todo es posible. Pueden tomar asiento. Gracias. Bueno, hoy les voy a compartir algo que Dios me ha enseñado y me ha ministrado muchísimo y lo hace hasta el día de hoy. Si están tomando nota, pongan como título La intención del corazón. Esto es algo que Dios me enseña cada día de mi vida y es algo que sé que los va a bendecir muchísimo y sé que también Él lo hace con ustedes. Muchas veces se nos hace difícil, ¿no?, dominar lo que sentimos en nuestro corazón. Muchas veces es como complicado, pero Dios quiere que cada día seamos más parecidos a Jesús. Y eso es algo que los vemos imposibles, es algo que lo vemos tan lejano, pero realmente si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo para que comience a tratar con nosotros, lo podemos lograr. Podemos ser cada día un poquito más parecidos a Jesús. Les voy a empezar compartiendo un versículo que está en 1 Samuel 16:7 que dice así. 1 Samuel 16. Primera de Samuel 16:7. Y dice así: Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Es cuando Samuel va a ungir a David como rey. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. En esta ocasión Samuel buscaba un rey. Él buscaba una persona fuerte, un guerrero. Él buscaba a alguien alto, a alguien grandote. Él nunca había visto un pastor de ovejas siendo rey. Pero en ese preciso momento Dios le da una lección y le dice: no lo juzgues por su apariencia, no juzgues por cómo es, no juzgues su estatura, no juzgues por cómo habla, porque yo solamente miro el corazón. Yo miro la intención del corazón y él había visto el corazón que David tenía. Entonces esa lección yo la empecé a tomar como para mí, para mi vida, y empecé a ver a las personas como Dios quería que las vea. Dios quería que yo no juzgue. Dios quería que yo no saque una conclusión de alguien por cómo estaba vestido o cómo hablaba. Dios quería que empiece a mirar más profundo, quería que mire como Él mira. Y debía darle lugar al Espíritu Santo para que lo haga. Debía dar ese primer paso. Porque cuando llegamos a la iglesia, yo cuando llegué a la iglesia estaba con el barro hasta acá. Estaba lleno de marcas en mi corazón. Yo me acuerdo que siempre mi cuñado Olex me invitaba y para mí era difícil, decirle que sí. Yo siempre le decía que no, siempre rechazaba sus invitaciones. Pero un día, con mi esposa, que en ese momento era mi novia, decidimos venir.
Y cuando vinimos a esa reunión, todo lo que el pastor decía, lo que estaba predicando, lo que el Espíritu Santo hablaba, reflejaba lo que estaba pasando yo con ella. Y yo en ese momento le decía a ella, no sé si a alguno le pasó, yo le decía, para mí que tu hermano vino y le contó todo al pastor. ¿A quién no le pasó, no? Le decía, tu hermano anda ventilando lo que nos pasa a nosotros, lo anda contando en toda la iglesia. Yo no vengo más, le decía. Pero esa era lo que había en mi corazón, era la intención que había en mi corazón de pensar mal del otro, de que el otro podía haber hablado. Y de ese momento comenzó una lucha en mí, porque ya en el preciso momento que tomé la decisión de venir acá, el Espíritu Santo había comenzado a trabajar en mí. Después comencé a venir, pero me quedaba en la vereda, no quería entrar. No quería entrar. Hace unos días un servidor me recordaba cuando yo estaba ahí en la puerta pensando que si entraba o no, que él salía a buscarme. Él salía a buscarme y me traía, me hablaba, me convencía para que entre. Y yo entraba, pero me quedaba en el fondo. Me quedaba atrás de todo, o sea, en lo más oscuro para que nadie me vea y no se dieran cuenta que estaba. Pero en ese momento empezaba a ver lo que el Espíritu Santo hacía, que no lo entendía. Empezaba a ver cómo la gente se liberaba, la gente vomitaba, ¿no? Cómo la gente se llenaba de gozo, cómo recibía, cómo hablaba en otra lengua que yo no conocía. Entonces en ese momento en mi corazón yo decía, me voy a quedar para ver si esto es real, para ver si esto es verdad. Yo creo que en ese momento Dios estaba sonriendo y estaba diciendo, estoy entrando en tu corazón. Estoy entrando a pesar de todo lo que hay, a pesar de todas las cosas que vos sentís, yo te amo igual. A pesar de que vos te veas incapaz de lograr algo, yo te veo capaz. Porque Él solamente mira nuestros corazones. Va a ser una lucha de todos los días, porque no es fácil. Nuestro corazón es algo indomable, tenemos pasiones. Vamos a luchar con esto. Pero miren, el Espíritu Santo siempre me dice, esto le ha pasado a hombres de Dios. Esto le ha pasado a hombres que sus nombres están escritos acá. Miren lo que dice Romanos 7. Les voy a leer Romanos 7 del 21 al 25. Dice así, este es el apóstol Pablo hablando. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. El apóstol Pablo decía que cuando él quería hacer las cosas bien, cuando él quería hacer algo bueno, había algo dentro de él que lo llevaba a hacer lo malo. Él decía que esa ley lo esclavizaba, pero que la respuesta estaba en Jesucristo. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo de cómo es que la respuesta está en Jesucristo. Y él me decía que la sangre de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, lava todo lo malo que hay en nosotros, todo ese pecado. Pero también me decía que también la respuesta está en Jesucristo, porque es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro objetivo es ser cada vez más parecido a Él, que nuestro corazón refleje lo que Él hizo por nosotros. Jesucristo era humilde. Jesucristo se humilló hasta la muerte de cruz por nosotros. Él pensó, Él sentía en su corazón que nosotros éramos más importantes que Él. Por eso no escatimó hasta su propia vida por amor a nosotros. Entonces el Espíritu Santo me decía, siempre mirá al otro como mayor. Siempre miralo al otro con un corazón humilde.
Siempre mirá al que tenés al lado como que fuera alguien muy importante. Porque es así. Es así como Dios quiere que nosotros sintamos en nuestro corazón. Él quiere que saquemos las malas intenciones que tenemos nosotros y empecemos a poner las intenciones de Él. Es algo que tenemos que trabajar cada día de nuestra vida, es algo con lo que trabajo cada día de mi vida. Pero sé que lo podemos lograr. Y si lo logramos hacerlo cada día de nuestra vida, Él nos acelera. Dios te va a acelerar si le das lugar al Espíritu Santo para que trate con tu corazón, porque Él es lo único que mira. Él te va a acelerar y Él quiere llevarte ese propósito que te prometió. Si Él dijo que ibas a ser un empresario, lo vas a hacer. Si Él te dijo que ibas a ser un pastor, lo vas a hacer. Si Él dijo que ibas a prosperar en tu negocio, lo vas a hacer. Si Él dijo que ibas a tener tu casa, lo vas a lograr. Pero Dios te quiere dar todo eso, pero primero necesita trabajar con tu corazón. ¿Por qué? Esto es algo que me ha enseñado mi pastor, por la gracia de Dios. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas. Dios lo último que quiere es perderte. Él está feliz con que estés acá, pero no te puede dar todo eso hasta que le des lugar en tu corazón y empiece a tratar con vos. Hay una persona en la Biblia que el Espíritu Santo me recordaba y que quiero compartirles. Se trata de Salomón. Salomón siempre le pedía a Dios sabiduría y Dios le concedió que sea el rey más sabio que existía en ese momento. Era el rey más sabio de todo el Oriente, más sabio que los reyes de todo el Oriente. Era más sabio que el rey de Egipto. Los reyes enviaban a sus embajadores a escuchar lo que Salomón hablaba para ellos aprender. Salomón le había dado ese don inmenso y él adoraba a Dios. Él construyó un templo, Salomón le construyó un templo a Dios para que la presencia de Dios esté en ese lugar. Y Dios le hizo una promesa. Vamos a Primera de Reyes 9 del 1 al 5. Primera de Reyes 9 del 1 al 5. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo. Este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre, lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado para mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre, pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Esa era la promesa que Dios le había hecho a Salomón. Él le había dado muchísima sabiduría. Y cuando Salomón le termina de construir el templo, le dice: si vos seguís mis mandatos, decretos y ordenanzas y hacés lo que es de agrado para mí, toda tu generación va a reinar siempre en Israel. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios en este momento? Le está diciendo: si cuidás tu corazón, yo siempre voy a estar a tu lado y siempre te voy a dar lo que vos me pidas. Esta es la promesa que yo tengo para vos, que toda tu generación va a reinar como se lo prometía a tu padre David. Pero ahí es cuando nosotros tenemos esa lucha, como decía el apóstol Pablo, cuando queremos hacer lo bueno, pero hay algo dentro nuestro que nos lleva a hacer lo malo. Entonces Salomón empezó a luchar con eso que tenía dentro de él. También empezó a luchar porque él era tan sabio que hasta en algún momento pudo haberse sentido que no necesitaba a Dios, por ese don que Dios le había dado.
Salomón tenía una relación tan directa con Dios que Dios se le presentaba a él y le hablaba directamente a él. Entonces era él y Dios, pero en un momento él comenzó a sentir que no los necesitaba. Vamos a leer Primera de Reyes 11 del 1 al 13. Y dice así: Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho su padre David. Incluso construyó un santuario pagano a Quemos, el detestable dios de Moab, y a otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó sus santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Acá vemos cómo el corazón de Salomón se desvió, cómo las intenciones del corazón de Salomón cambiaron. Él primero seguía todas las instrucciones de Dios. Él dejaba que Dios trate con su corazón, pero en un momento las pasiones que él tenía hizo que desobedecieran a Dios. Él se dejó guiar por lo que sentía, por ese pecado dentro de él que vivía, como lo decía el apóstol Pablo, y hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El Espíritu Santo me enseñaba que muchas veces Él nos puede usar. Él nos puede llevar a dar una palabra. Él te puede dar muchísimas cosas para que bendigas a las personas, pero que siempre cuidemos las intenciones de nuestro corazón. Dios nos quiere usar, pero no quiere que desviemos nuestro corazón, no quiere que nos apartemos de Él, no quiere que dentro nuestro exista la altivez, exista el orgullo, exista el ego. Él no lo desea. Él desea que sigamos iguales a Jesús. Jesús vino a la tierra, fue la primera persona que pudo llevar una liberación, sacar un demonio afuera. Todos estaban sorprendidos y Él era humilde. Él tenía un corazón puro. Y yo le decía al Espíritu Santo: pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a ser igual a Jesús? ¿Cómo lo puedo hacer? Y el Espíritu Santo me dice: ¿quién es la persona de corazón más puro que conoces que no sea Jesús? Y yo le digo: mi hijo, que tiene 6 años. Y él me dice: entonces sé como un niño. Sé como un niño, seamos como niños y cuidemos las intenciones de nuestro corazón. Cuidemos, porque Dios te quiere llevar a ese propósito.
Dios te quiere ver crecer. Dios nos quiere ver crecer. Yo desde el momento que pisé acá, le empecé a dar lugar en mi corazón sin darme cuenta. Él se empezó a meter de a poquito, comenzó a sembrar, a sembrar semillitas en mí. Y una noche yo estaba en mi habitación. Le había pedido a mi esposa que me regale una Biblia para el Día del Padre, que es esta que tengo acá. Y había empezado a leerla por el Génesis. Y yo creo que esa acción conmovió el corazón de Dios. Porque yo siempre quería saber si era real. Si esto que yo veía era real. Y tengo un sueño que no fue de lo más agradable, pero me demostró que era real. Tengo un sueño que veo a mi hijo con los ojos totalmente negros y se golpeaba la cabeza contra los muebles. Y yo le decía que se detenga, que lo deje. Yo entendía que era un demonio que estaba dentro de él, que lo quería destruir. Yo le decía que lo deje. Y en eso siento una presencia que está al lado mío. Siento que alguien se para al lado mío. Y yo le decía que lo suelte a mi hijo y él se reía, se burlaba de mí y me miraba. Y la persona que estaba al lado mío me dice, se llama Amalek y te quiere destruir. Me dice, él está en todas partes, en todas las cosas que te salen mal, él está involucrado. Y me dice, Amalek, Amalek, Amalek. Y me despierto. Y yo estaba todo transpirado, temblando. Temblaba. Y dije, es real. Es real porque después lo consulté con la persona que estaba yendo a su grupo y me dijo que el espíritu de Amalek se nombra en la Biblia. Y yo recién había empezado por el Génesis. Yo no tenía manera de saberlo. Y era un demonio que se levantaba en contra de los propósitos de Dios. Amalek significa destrucción. Entonces yo dije, es real. Y él comenzó a trabajar eso en mí, porque le di lugar. Él me empezó a hacer una persona más humilde. Empezó a quitar todo eso que yo había traído. Él me amó igual como yo vine. Pero Jesús comenzó a trabajar en mí. Y por la gracia de Dios comenzó a mostrarme lo que Él quería hacer conmigo. Comenzó a mostrarme el propósito que tenía para ahí, como lo tenés vos, como lo tiene tu familia. Yo me vi en mi propósito, en el avivamiento, siendo usado por Él. Yo creo que Dios vio la intención de mi corazón y me involucró en el sueño de mi pastor. ¿Qué es el sueño de Dios? Ese sueño que Dios tiene para Argentina. Y sé que lo voy a ver cumplido. Lo voy a ver cumplido. Porque ese sueño que es de Dios y se lo dio a mi pastor, Él lo tomó propio. Y me añadió a mí. Y te quiere añadir a vos. Pero Él necesita trabajar con tu corazón. Él te va a llevar tan alto que necesita que tu corazón refleje a Cristo. Yo me vi involucrado con toda mi familia en ese sueño. Y yo sé que Él también te quiere involucrar con la tuya. Pero necesitamos darle lugar al Espíritu Santo y decirle, Señor, quita esto de mí. Cuando viene un mal pensamiento, cuando sentimos eso que sabemos que no es correcto, decirle, Espíritu Santo, ayúdame, esto no es de vos, quítalo. Quítalo. Y sin darte cuenta, Él lo va a quitar. Sin darte cuenta, Él de a poco va a empezar a quitar esa intención que no es de su agrado. Y va a poner a empezar, y va a poner todo lo que es de Él, todo lo que es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a habitar en vos, sos templo del Espíritu Santo. No hay manera que no alcances
tu propósito, si le das lugar al Espíritu Santo. Por eso yo quiero invitarte a que hoy podamos orar y que le digamos al Espíritu Santo: sí, te doy ese lugar, te doy el lugar en mi corazón. Cambia mis intenciones por las tuyas. Si quieren, pueden ponerse de pie. Gracias. Vamos a orar. Papito amado, gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias, Papito, por este privilegio inmenso que me has dado, Señor. Gracias, Señor, porque sé con el amor que vos lo mirás a cada uno de tus hijos. Yo sé que lo mirás como niños. Sé que los amás con todo tu corazón. Y sé que querés entrar en ellos. Sé que querés empezar a quitar eso que no es de tu agrado y quitarlo también de mí. Por eso, Papito, hoy unidos en oración, te decimos que tenés el completo lugar en nuestra vida. Tenés el completo lugar en nuestro corazón. Sin vos no podemos alcanzar nada. Sin vos no lo podemos lograr. Sin vos no somos más que pecadores. Pero tu gracia, tu amor y tu misericordia es tan grande que pensaste en nosotros, a pesar de lo que hicimos. Te damos el lugar, Espíritu Santo, para que habites en nosotros cada día de nuestra vida, para que quites eso que no viene de vos. Hacelo, Espíritu Santo, hacelo. Hacelo en nuestra vida. Gracias, amado, gracias. Sé que alcanzaremos cada palabra que nos has dado. Sé que toda nuestra familia va a estar acá. Sé que vamos a alcanzar ese destino de gloria. Sé que vamos a ver a Argentina avivada. Sé que nos vas a usar. Sé que cada palabra que nos has dado la vamos a ver cumplida. Sé que acá en medio de nosotros, Señor, hay predicadores, hay ministros de alabanza, hay profetas, hay pastores. Sabemos que muchos van a ser enviados, pero también sabemos que tenés que tratar con nuestro corazón. Sabemos que nos querés traer una prosperidad inmensa. Sabemos que querés darnos casas nuevas, pero también sabemos que no querés que nos perdamos. Por eso hoy te pedimos, unidos en oración, que comiences a tratar con nuestro corazón y que quites todo lo que no te gusta, papi. Te damos gracias, Señor, porque nos has encontrado en tu misericordia. Te amamos, amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor. Y yo me quedo con pensar esto, ¿cómo está la intención de tu corazón? Porque lo más impresionante es que él cuenta que llega a la iglesia con un deseo, ¿no? Se sienta y quiere ver si lo que pasaba acá era verdad. Porque si quiere ver si es verdad es porque, ¿qué piensa? ¿Qué es? ¿Y eso suena lindo o feo? Suena feo. Pero la intención de su corazón era descubrir la verdad. Y miren qué gracioso que es el Espíritu Santo, que hoy lo pone a predicar la verdad.
quisiera que Dios venza en mi vida como ha vencido en la de Él. Que la lucha que hoy estemos pasando, mañana sea el lugar desde donde nos paramos para decir que ganamos en el nombre de Jesús. Yo quisiera eso también. O sea, lo que estoy diciendo es, lo vas a vivir. Solamente te tenés que sostener. ¿Y qué hay que cuidar? ¿Qué aprendimos? ¿Qué hay que cuidar? Más que el corazón. La intención del corazón. A los ojos de otros tu intención puede ser mala, porque no te entienden. Pero vos asegurate de que lo que tenés ahí adentro es algo bueno o malo. Bueno, puede sonar feo, pero Tomás está con todos los 10 discípulos y viene Jesús y le muestra, Tomás no estaba, muestra, acá estoy, habla con ellos y viene Tomás y dice, no, yo no estaba, no le creo. Si no veo la herida de su mano, si no veo la llaga, si no lo veo traspasado, no creo que es él. Al otro día Jesús se aparece y le dice, Tomás, él es Tomás. Toca, vení, meté la mano en el agujero, poné la mano acá en el costado y soy yo. Y cree, Tomás, no seas incrédulo. Uno dice, el incrédulo Tomás, pero hizo Jesús que se le apareció Jesús. A ninguno le dijo, toca. Ahora, las palabras podían ser malas, pero la intención de su corazón era buena. Que Dios bendiga la intención de tu corazón y que Dios bendiga la intención de nuestro corazón. Si la intención es buena, el resultado va a ser bueno. Pase lo que pase, si la intención es buena, el resultado va a ser bueno. ¿Querés bendecir a alguien con eso? Vas a tener buenos resultados. Vas a tener buenos resultados. ¿Te gustó esa, no? ¿Te gustó, no? Antes de que nos vayamos, quisiera que